Aquí a nuestro editor de código. Para las personas que son nuevas como Natalie, en el primer video, creo que en el primer video, si no mal recuerdo, enseño cómo configurar este editor de código con algunos plugins y herramientas necesarias que yo voy a estar utilizando para desarrollar más rápido. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior, vamos a abrir esto con LiveServer, nuestro servidor virtual. Nosotros hicimos una especie de mini página que, desde mi punto de vista, no quedó con el mejor diseño, porque yo lo que estaba era explicando propiedades de CSS que no vimos en la primera clase, y quedó de esta manera. Hicimos una especie de página para clínica. Por ejemplo, esto aquí no tiene la mejor combinación de colores, porque se supone que esta imagen sea de un color diferente para que haga mucho contraste con lo que es la sombra. Pero como es un simple ejemplo para entender cómo funcionaba Flexbox, pues hicimos este mini ejemplo con estas mini tarjetas de informaciones. Y aquí hicimos esta descripción de la empresa. Aquí pues iría un texto de verdad, solamente que aquí hay un texto de ejemplo. Para el día de hoy vamos a trabajar con un documento diferente. Aquí en mi carpeta Pages yo voy a escribir otro documento y le voy a poner animación.html. Recuerden que cuando trabajamos con documentos HTML hay que colocar la extensión .html. Entonces, ahí en ese documento nosotros vamos a poder crear todo el código que veremos en la noche de hoy. Aquí en el title le voy a poner animación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una animación de diferentes formas. Por ejemplo, podemos crear una animación para una etiqueta P para que cambie su color. Y también podemos crear una animación para una imagen para que pueda rotar. En este caso, yo fuera de cámaras me descargué una imagen. No sé si ustedes han visto anime, en este caso Naruto. Yo descargué esta imagen de un Sharingan en específico, el Sharingan de Kakashi y Obito, y vamos a hacer que ese Sharingan dé vueltas, como suele hacer cuando los usuarios de ese Mangekyo lo utilizan, que da como vueltitas. Entonces vamos a hacer esa animación, pero primero vamos a hacer una animación sencilla con una etiqueta H2, por ejemplo, para que sea un título que se vea grande, y le voy a poner aquí Hola Mundo. Entonces a esa etiqueta le vamos a crear una animación para que cambie su color. Por default está en negro y nosotros lo vamos a poner en un color cualquiera. Primero vamos a abrir esto con LiveServer para que nos cree el servidor virtual y tenerlo aquí. Le voy a hacer un pequeño zoom para que ustedes puedan observar bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos un archivo de CSS aquí en la carpeta CSS. Y vamos a ponerle animation o animación, como ustedes quieran. No tienen que escribirlo en inglés necesariamente, pueden escribirlo en español, como ustedes gusten. .css para especificarle que será un archivo de CSS. Entonces acá primero doy estilos globales. Recuerden que para dar estilos globales usamos el asterisco. Y luego dentro de las llaves colocamos padding 0 y margin 0 para poder resetear todos los valores del navegador, o sea, del documento HTML en concreto. Y por último, podemos darle un box sizing de tipo border box para que se comporte como si fuese una caja. A nuestro body vamos a aplicarle flexbox para tener todo el contenido justificado. Una cosa que me da mucha risa es que muchas veces pueden encontrar videos en internet que dicen que muchos programadores juniors, que es lo que somos nosotros, se define junior a lo que están empezando, no sabemos entrar divs, es decir, cajas, no sabemos entrar cajas. Y les voy a dar aquí una técnica de cómo pueden centrar una caja fácilmente. Por ejemplo, al body, que es el cuerpo, que es toda esta parte, vamos a ir acá, que es toda esta parte, vamos a centrarle todos los elementos que están dentro del body. En este caso, vamos a centrar lo que es sh2, para que se aparezca medio a medio a mi documento HTML. Entonces acá dentro del body usamos una propiedad que se llama displayFlex, que fue en lo que más nos centramos en la clase anterior. Luego de darle esa propiedad, utilizamos un justifiedContent de tipo center para decirle que se centre en el eje X, y ahora para centrarlo en el eje Y utilizamos esta propiedad que se llama AlignItemsCenter. Y listo, ahí se centraría. Pero tendríamos un problema, porque si yo creo otra etiqueta, por ejemplo una etiqueta P o una etiqueta de imagen, pues aparecerán los elementos uno al lado de otro, y yo no quiero que aparezcan en filas sino en columnas. Entonces para eso usamos una propiedad que se llama FlexDuration y utilizamos esta que se llama column. Si utilizamos column reverse, lo que va a hacer es que el último elemento lo pone de primero, o sea, invierte el orden de arriba hacia abajo,
y column es la que se debería de poner para volverlo a un tipo columna. La que viene por defecto es esta que dice row, solamente que no se marca porque es la que viene por default, pero si queremos una columna, activamos esta propiedad que se llama column y ahí mismo estaría. Entonces, si vamos aquí al navegador, volvamos acá, vamos a refrescar. Bueno, los cambios no se han visto, disculpen la interrupción, es porque yo no he indexado aquí este archivo con este archivo. Recuerden que en la clase anterior yo les enseñé esta etiqueta que se llama link2.css, que cuando le damos acá nos crea esta etiqueta link con dos atributos. El atributo rel, que nos especifica que vamos a estar trabajando con unas hojas de estilo, y el atributo href para indicarnos la ruta de la carpeta donde se encuentra el archivo. En este caso, como no es esa ruta, vamos a colocar la correcta. Usamos los dos puntitos para retroceder una carpeta y encontrarnos en programación web básica. Ahora entramos a la carpeta CSS y ahora elegimos animation.css. Bueno, animación.css porque la coloqué en español. Entonces acá, si yo vengo y coloco el tamaño correcto a mi página, pues veremos ahí que ya está centrado. Lo que pasa es que no aparece medio a medio porque se me olvidó darle acá las dimensiones del ancho y el alto. Así que del ancho vamos a darle un 100% y del alto utilizaremos 100 viewports, que es otra unidad de medida que tenemos en CSS. Miren, estas incluso son otras unidades de medida. Para decirle que será el 100% de toda la parte en el eje Y, o sea, todo el alto de nuestra ventana. Eso es lo que indica esos 100 viewports. Entonces, ya sí debería aparecer centrado. Como pueden observar, ahí ya está centrado. Entonces, aquí Luis envió el link de la playlist de las otras clases. Muchas gracias, Luis, por enviar el link para las demás personas. Y bueno, como pueden observar aquí, ya el Hola Mundo está centrado medio a medio a mi página. Entonces vamos a hacerle una animación a ese Hola Mundo para que empiecen a cambiar los colores. Entonces, ¿cómo creamos animaciones? En primer lugar, para crear animaciones debemos de entender un concepto que se llama fotogramas por segundo. Los fotogramas por segundo no son más que una especie de imágenes, podemos verlo así, que va simulando el movimiento de un personaje, en este caso de etiquetas HTML, y su cambio mediante un intervalo en específico de segundos. Primero, antes de dar la animación, vamos a darle unos estilos a nuestra etiqueta P. En este caso, yo simplemente le voy a decir que su text transform será uppercase para que aparezcan todas las letras en mayúsculas y que el texto vamos a ponerlo royal blue. Solamente le vamos a hacer ese cambio. Ok, pero ya fuera de esto, vamos a hacer un comentario acá que diga que vamos a crear una animación. Y aquí, para crear una animación en CSS, tenemos la palabra reservada @keyframes. Aquí está, que quiere decir fotogramas. Entonces, seguido de eso le podemos poner un identificador, que puede ser el nombre que ustedes quieran. No tiene que ser un nombre en específico, como el caso de la propiedad de CSS, que son nombres específicos, al igual que sus valores, pero aquí en el keyframe es el nombre que ustedes deseen. Por ejemplo, yo le puedo poner cambia color, para poner un ejemplo. Y seguido de esto colocaremos unas llaves. Dentro de estas llaves, pues empezaríamos a hacer el cambio del color. Nota, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, que es por porcentaje, que aquí el Visual Studio me está dando esta opción, que lo expresa en porcentajes. Y otra es utilizando dos palabras en inglés, desde y hasta, que sería from y to. Entonces, en el from le diremos en qué color inicial comenzará. En este caso vamos a ponerle color de tipo royal blue. Y el color final, que sería, vamos a ponerlo rojo, por ejemplo red. Y ahí estaría el fotograma. Ahora, si vamos al navegador, pues esto no se va a implementar porque todavía no le hemos asignado esa animación a este Hola Mundo. Vamos a refrescar aquí, porque yo la puse en mayúscula. Ah, perdón, no fue un H2, fue a un H2, no una etiqueta P. Así que por eso no se ha refrescado. Bueno, ahí está. Como pueden observar aquí, ahí ya tienen el Hola Mundo, pero no está cambiando de color porque no he agregado la animación. Para eso CSS tiene una propiedad que se llama Animation. Y miren, aquí el Visual Studio me dice que Animation tiene otras subpropiedades, que es la Duration, el Name, el Time Function, el Delay y todas esas cosas. Pero todo eso lo podemos hacer en una sola propiedad que se llama Animation. Yo les voy a explicar cómo se coloca. Primero, tenemos que colocar
el nombre de la animación. Aquí yo lo he escrito mal, sería cambia color, ahí, el nombre de la animación. Primero colocamos el nombre de la animación, en este caso cambia color, que es el nombre que yo le di a la animación acá abajo, seguido de la cantidad de segundos que quiero que pasen para que ocurra esa animación. En este caso le voy a decir que después de un segundo haga esa animación, seguido del tiempo y frecuencia del mismo. Vamos a poner que sea lineal y que sea infinito. Si yo le quito el infinito, quiere decir que esa animación solamente se va a ejecutar por un segundo y ya está. Pero con infinito significa que se va a estar repitiendo en un bucle constante, como suelen ser algunas de las animaciones. Entonces, si ya yo me voy acá, veremos que ahí está haciendo el cambio de color. Si ustedes se fijan, ahí está haciendo como el cambio de color, aparece rojo y por último aparece en azul. Entonces, otra forma sería con los porcentajes. Vamos a hacerlo con los porcentajes. Ponemos acá 0%. Podemos indicar que al 0% de mi animación el color será Royal Blue, porque es el color que tiene por default. Puedo decirle también que al 20% de la animación, aquí ya ustedes pueden jugar con los valores, obviamente, no necesariamente tienen que ponerlo así como yo lo estoy haciendo. En vez de 20 ustedes pueden poner 50 o 30 o 75, el número que ustedes quieran. El punto es jugar con los valores para saber qué animación yo quiero crear. Aquí, por ejemplo, al 20% le quiero decir que el color sea rojo. Le voy a decir acá que a mi 50% vuelva a ser el color azul, o sea, el Royal Blue. Y después que a mi 80% el color vuelva a ser rojo. Y que a mi 100% el color nuevamente vuelva a ser un Royal Blue. Eso sería un ejemplo de cómo se aplicaría en porcentajes. La otra forma es un poquito más corta y esta es un poquito más larga. Como ustedes pueden ver, tienen dos opciones para poder crear las animaciones. Y bueno, en este caso se expresaría así. ¿Por qué la animación va tan rápido? En primer lugar, porque le puse un segundo y en un segundo tiene que detectar los porcentajes. Por ejemplo, tiene que detectar el 0%, que sería el comienzo, el 20% de ese segundo, el 50% de ese segundo, el 80% de ese segundo y el 100% de ese segundo. Por eso pasa muy rápido. Pero si yo lo cambio a esto y lo pongo en 10, pues iría más lenta la animación. Como ustedes pueden ver, la animación va muchísimo más lenta y se va viendo claramente el efecto. Entonces, el punto de las animaciones es saber cómo jugar con cada uno de los valores que estaremos utilizando dentro de nuestros keyframes. Entonces ahora vamos a hacer otra animación, pero esta vez la haremos con una imagen. Así que voy a llamar aquí una etiqueta IMG, le voy a poner Mangekyo aquí en el alt. Recuerden que el alt es un atributo que se renderiza ese texto que está entre comillas, o sea, este texto que dice Mangekyo, cuando la imagen no es encontrada. En este caso, como yo tengo mi imagen en la carpeta IMG y se llama Mangekyo Sharingan Kakashi.svg.png. Entonces, si me voy acá, aparece el Mangekyo, está muy grande, así que tenemos que darle dimensiones. Vamos al CSS primero. Primero vamos a escribir IMG y vamos a darle un width de 100 píxeles y un height de 100 píxeles para decirle que tengan las mismas dimensiones y se comporta como un cuadrado. Entonces ahí tendríamos nuestro Sharingan. Vamos a darle un padding para que se aleje un poquito, o bueno, un padding no, vamos a utilizar la propiedad display block y vamos a decirle un margin top para decirle que se desplace desde arriba por lo menos 16 píxeles. Recuerden que un rem son 16 píxeles y ese es su equivalente. Un rem es igual a 16 píxeles. Ahí me desplazo 16 píxeles hacia abajo, ese es Sharingan. Entonces tenemos ahí nuestro ojito. ¿Qué queremos hacer con ese ojito? Pues que cada cierto tiempo vaya dando la vuelta y vaya rotando. Entonces para eso podemos utilizar una propiedad de CSS que se llama Translate, que nos permite a nosotros trasladar un objeto en concreto en CSS, o sea, una etiqueta en concreta, de una posición a otra. Entonces vamos a crear un keyframe, vamos a decirle @keyframes, seguido de un nombre. En este caso yo le voy a llamar girar. Y abrimos llaves. Dentro de las llaves especificamos qué es lo que queremos que gire. Le voy a decir from, bueno, incluso ahí el Visual Studio me estaba marcando que era lo que tenía que poner, pero lo voy a hacer manualmente para explicarlo. From y to, que sería la forma más corta. Y le voy a decir que va a empezar con lo siguiente. Usamos
la propiedad transform, y vamos a decirle que va a rotar, pero debemos saber en qué va a rotar, porque como pueden ver, tenemos muchas funciones. Tenemos rotate, rotate 3D, rotate en el eje X y rotate en el eje Y. Vamos a probar primero esta que dice rotate en el eje Y. Recuerden que el eje Y es el eje vertical y el X es el horizontal. Entonces aquí vamos a especificar el ángulo que nosotros vamos a usar. En este caso lo escribimos de la siguiente forma. Le voy a decir que empiece en 0 grados y se escribe grados de esta manera, 0 dec, y le voy a decir que llegue a 360 grados. Así que vamos a hacer un transform en el eje y aquí especificamos 360 grados. Y por último agregamos la animación acá. Le voy a decir que voy a crearle una animation que se llama girar, que va a reproducirse por 2 segundos, que será lineal y que será infinita. Ahí me escribí una I de más. Vamos a ver si está todo bien. Ok, vamos aquí a mi menú y miren, ahí está rotando ya en el eje Y. Como pueden observar, está girando en torno a su propio eje y va dando la vuelta cada intervalo de tiempo con esa animación. Pero como no era así que queríamos que girara, simplemente la puse de ejemplo para que vieran cómo va rotando en el eje Y. Ahora vamos a hacer que rote en el eje X. Entonces para eso podemos escribir rotate X o simplemente cambiar esto por una X y ya. Y ahí empezaría a girar la imagen correctamente. Entonces si me voy acá, giraría en el eje X. Y para que gire normal, como suele girar el Sharingan, sin querer abrir un programa, usamos rotate normal. Miren la diferencia que hay en usar esas tres funciones. Ahí se queda estático en sus dos ejes, pero la imagen se está rotando. O sea, no está rotando en su eje en específico, sino que queda normal, centrada, posicionada de forma concreta y va rotando. Miren qué diferencia hay entre cada uno de los rotates. Este hace una cosa, el rotate X rota pero en su propio eje, el rotate Y rota pero en su propio eje. Y ahí estaría pues el Sharingan girando. Si yo quiero que gire más rápido, puedo cambiar aquí los intervalos de tiempo. Por ejemplo, aquí puedo poner un segundo y como pueden ver, empieza a girar un poquito más rápido. Si quiero que gire más lento, pues le aumento la cantidad, por ejemplo 5 segundos, 10 segundos, etc. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una pregunta hasta el momento del tema de las animaciones que hemos visto hasta ahora, para empezar a explicar lo que es el de Responsive Design. Vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud o algún aporte que hacer a cada uno de sus compañeros. Si no tienen pregunta, pues voy a entrar al segundo momento del encuentro de hoy, que es explicar lo que es el diseño web responsivo. Bien, vamos a explicar lo que es el diseño web responsivo. Voy a cerrar esto y voy a crear otro documento HTML. Aquí pone Luis Bretón, no hay miedo, lo que no hay es que preguntar. Bueno, vamos a crear otro documento HTML para explicar el tema del Responsive Design. Vamos a crear aquí un documento HTML nuevo y lo llamaré responsive.html. Crearemos la estructura básica utilizando este atajo de teclado y ahí estaría. Vamos a crear un archivo CSS y lo llamaremos responsive también, pero .css. Entonces aquí vamos a resetear el padding y el margin. Recuerden siempre colocar esto en su documento de CSS para que siempre reseten los valores. Aquí vamos a poner el border sizing, border box. Entonces acá vamos a empezar a explicar lo que es el responsive design. Vamos a linkear con link CSS y especificar en el atributo href lo que queremos vincular. En este caso, desde la carpeta CSS vamos a vincular a responsive.css. Ok, ya tenemos la estructura básica para crear responsive design, pero le quiero mostrar una página
donde yo aplico el responsive design para que ustedes me entiendan de qué es. Por ejemplo, voy a entrar a mi portafolios, que es este. Vamos a esperar ahí que cargue. Esta es mi página web, que está subida en github.io, que es, o GitHub Pages, como suele conocerse. Como pueden observar, este es mi sitio web. Así se vería en una laptop, ¿verdad? Así se vería en una laptop, normal, muy bonito. Pero, ¿qué pasa si yo disminuyo mi ventana? Por ejemplo, si yo hago esto, por ejemplo. Miren, las dimensiones de mi página han cambiado, al igual que las posiciones de sus elementos. Por ejemplo, como ustedes podían observar que esto estaba uno al lado de otro. Ahora está uno debajo de otro. Y que esto estaban de forma de fila. Ahora están como columnas. Y que mi menú ahora se comporta como un menú que aparece al darle a clic a este botoncito. Esto sucede gracias al responsive design. Si yo sigo disminuyendo eso, incluso pueden observar ahí que mis textos, o sea las letras, van disminuyendo su tamaño. Entonces eso lo hacemos nosotros con diseño web responsivo. Vamos a aplicar esto de responsive design a un div. Vamos a crear aquí un div, vamos a llamarle bots, por ejemplo. Y a este div vamos a aplicarle diseño web responsivo. Ustedes verán que esto es muy sencillo y que esto es facilísimo de entender. Primero, vamos a darle dimensiones a ese div que se llama bots. Así que vamos a poner .bots. Recuerden que el punto identifica que estamos trabajando con una clase. ¿Ok? Entonces ya ustedes saben que esto, el bots, hace referencia a esto que está aquí. Y se aplican esos estilos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un color en concreto para ese div. Y luego de darle un color, vamos a darle unas dimensiones para que estas dimensiones, al momento en que yo haga el responsive design, pues disminuya cada cierto tiempo. Vamos a darle un width de, por ejemplo, 300, bueno, 300 muy poco. Vamos a darle de 700 píxeles. Y una altura de 400. Vamos a darle un background color de tipo Royal Blue. Entonces, ahí, si me voy aquí a mi navegador, déjenme abrirlo primero, clic derecho y abrir con Live Server. Como pueden observar, aquí tengo mi div. Que no sé por qué, bueno, es que tengo también esto con la lupita. Ok, ahí está mi div. Y como pueden observar, mi div tiene 700 píxeles de ancho y 400 píxeles de alto. Vamos a centrarlo con la técnica que le enseñé anteriormente. Así que vamos a buscar el body. Vamos a darle display flex. Vamos a decirle un justify content de tipo center, un add items de tipo center y un flex duration. Bueno, en este caso no es necesario porque tenemos solamente un elemento. Así que vamos a dejarlo así. Vamos a decirle que ocupe el 100% del ancho y que del alto ocupe 100 viewports. Ahí estaría. Y ya se estaría centrado. Como pueden observar aquí, ya tenemos esto centrado. Entonces, a esa cajita vamos a aplicarle diseño web responsivo. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, aquí en CSS tenemos una palabra reservada que se llama media. A eso se le conoce como media query. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos como una pequeña revisión del tamaño de los píxeles de nuestra pantalla, o sea, cuando se va disminuyendo, y en esa media query se ejecuta otro código CSS. Ustedes verán cómo se puede hacer. Vamos a escribir un comentario aquí que diga diseño web responsivo. Entonces vamos a aplicar una media query. Escribimos @media screen. Seguido de la palabra reservada and, y dentro de paréntesis podemos especificar dos cosas. Lo voy a escribir yo mismo para que el Visual Studio no me ayude. Dentro de estos paréntesis podemos escribir dos valores. El min width, que es el ancho mínimo, o el max width, que es el ancho máximo. Yo normalmente lo suelo trabajar más con este, porque es más fácil de entender. En este caso yo le voy a decir que el ancho máximo para que se ejecute este código de media query será 800 píxeles. ¿Y qué yo quiero que se ejecute? Pues cuando llegue a 800 píxeles va a ejecutarse todo lo que aparezca dentro de estas dos llaves de la media query. En este caso yo lo que quiero hacer es que mi clase bots pues cambie su tamaño.
Inclusive yo puedo hacer hasta que cambie de color. Entonces vamos a hacer eso. Yo le voy a decir que mi clase bots, miren que es un estilo CSS, al igual que yo estoy haciendo aquí. Fácilmente yo también puedo hacer un copy paste y simplemente cambiar los valores. Entonces que cuando llegue a 800, aquí en vez de 700, que sea de 400, y que aquí en vez de 400, que sea de 250, por ejemplo. Y que el color, en vez de ser un royal blue, que sea, por ejemplo, este dark blue, un azul oscuro. Entonces eso se va a aplicar cuando mi pantalla sea de 800 píxeles o menos. Entonces vamos a ir acá. Como pueden observar, aquí ya está normal. Voy a utilizar la consola, Control Shift I, presionamos para abrir la consola. Y aquí en la consola puedo ir viendo los píxeles aquí en esta parte de la ventana. Como pueden observar, tenemos ahí una anchura de 836 píxeles. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo llego específicamente a 800. Miren, ya cambió el tamaño. Como pudieron observar, el tamaño ahí cambió. Miren, cambió incluso hasta el color. Y si yo empiezo a reducir, pues no cambia más porque no he aplicado otra media query. Ahora, podemos aplicar múltiples media queries. Por ejemplo, yo puedo aplicar una media query que cuando llegue aquí a 400, esto se haga más chico. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribir aquí abajo, bueno, puedo hacer un copy paste también de esto que hicimos y simplemente cambiar valores. Puedo hacer un copy paste y aquí le voy a decir que cuando llegue a 400, pues aquí será 200 y aquí será, por ejemplo, 150. Y que el color, en vez de ser ese, va a ser este color rojo, que es como tirando a rojo vino casi. Y listo. Entonces si me voy acá y termino de dar el tamaño, miren, inmediatamente llegó a 400, ahí cambió el tamaño y el color de esa caja. Si vuelvo acá, vuelve a este color. Y si vuelvo a mi tamaño normal, o sea, me excedo de 800 píxeles, la caja vuelve a su estado por defecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de la media queries? Esto, el tamaño de las ventanas, porque esto de las clases son la misma clase que damos aquí, solamente con tamaño obviamente un poco más menor. Y una cosa muy importante a destacar es que si ustedes se fijan, cuando yo voy reduciendo el tamaño, que llego al tamaño exacto, aparece esto de forma muy brusca. O sea, aparece muy brusco el cambio de tamaño de los elementos. ¿Cómo yo puedo reducir eso? Bueno, podemos aplicar un transition, que lo vimos en la clase anterior. Podemos decir un transition all del punto 3 y sin out. Y creo que con esto bastaría para que las transiciones no fueran tan forzadas. Miren, ahí como pueden ver, las transiciones no están siendo tan forzadas, sino que se dan con una pequeña animación o transición, como pueden observar ahí. Y si yo quiero seguir poniendo esto más chico, puedo seguir haciéndolo. Recuerden que ustedes pueden colocar tantas media queries como ustedes quieran. Y bueno, mis hijos, eso fue el diseño web responsivo. Como pueden ver, es algo más de práctica y en cuestión de saber los píxeles que de sintaxis, porque la sintaxis es esta, es muy sencilla. @media screen, la palabra reservada and, especificar dentro de paréntesis el ancho máximo o el ancho mínimo, como ustedes quieran trabajarlo, y dentro de estas dos llaves, o sea, de esta llave y de esta llave, escribir pues el código a la clase o la etiqueta en cuestión al cual nosotros queremos reducir sus dimensiones. Recuerden que esto aplica para cualquier etiqueta HTML que sea visible en nuestro diseño, cabe destacar. Entonces, vamos a ver si tienen alguna pregunta o duda respecto a este tema de las media queries, o sea, del responsive design. Esto puede ser muy complicado, sé que en un punto puede ser muy complicado, pero es más cuando estamos trabajando ya un sitio web, por ejemplo, como el mío. Ahí sí puede ser complicado porque tenemos que usar muchos flexbots, podemos usar grid y tenemos más componentes que explicándolo simplemente con un cubito. Pero creo que con el ejemplo de este cubito se ha entendido. Pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una duda respecto a lo que es las media queries. Adelante, Luis.
Les recuerdo a las personas que si alguno de ustedes no está en el grupo, les voy a compartir el link del grupo de WhatsApp por acá para que se puedan integrar y así también puedan ver los demás videos. También pueden buscar en mi canal de YouTube. Vamos a entrar un poco aquí a YouTube para que puedan ver un poco de promo. Mi canal no está mal. Podemos entrar aquí a YouTube y aquí en la barra de búsqueda colocar el nombre de mi canal, que se llama Programa Ya. Le pueden dar a Enter inmediatamente y este canal que están viendo acá es mi canal de programación. Ahí hay un montón de videos, tutoriales y algunos mini cursos que ustedes pueden hacer de forma totalmente gratuita. Por ejemplo, estos son los videos de este curso. Pueden irse aquí a la lista de reproducción y aquí tienen esta lista de reproducción que son todos los videos del curso. Si yo le doy clic, ahí empezará a reproducirse uno de mis videos. Bueno, vamos a ver qué nos puso Luis. Es muy subjetivo, pero recomiendas tomar apuntes en libretas o de manera digital como Word para interiorizar los conceptos y llevarlo a la práctica. Es una muy buena pregunta, la verdad, y me gustaría que todos tengan esto un poco claro. Desde el punto de vista de una persona, lo más recomendable sería que se hiciera apuntes en cuadernos o en digital. Pero el problema es que nosotros no estamos tomando apuntes respecto a textos, por así decirlo. No estamos tomando apuntes, por ejemplo, sobre la célula o la teoría de la evolución o cosas así, o temas por el concreto. Normalmente nuestros apuntes suelen ser estos. Miren, estos son nuestros apuntes. El código es nuestro apunte. Lo que nosotros tenemos que sí tener claro son los conceptos, pero nuestros apuntes son los códigos. O sea, estos códigos que yo estoy mostrando acá, ustedes lo pueden ir haciendo de ejemplo, ya sea con el video de YouTube. Y bueno, esos serían sus apuntes, esos serían como su checklist, o sea, checklist no, perdón, su notebook para ir anotando cada una de sus cosas. Entonces, mediante esos apuntes de código, ustedes entienden más porque a su vez están practicando. Además, recuerden que si a ustedes se le olvida algún concepto, como cualquier ser humano, que se nos puede olvidar las cosas, ustedes tienen ahí mismo a Papá Google, que pueden utilizarlo para buscar cualquier tipo de información o concepto que se les hayan olvidado. Recuerden que yo hice un chiste al principio de la clase, que fue que muchos programadores siempre se les olvida cómo se centraba un div. Y eso no es una broma, es que suele pasar muchísimo. Y eso es porque somos seres humanos y se suelen olvidar muchísimas cosas. Entonces, lo importante es tener estos apuntes, pero siempre hay conceptos que se nos van a olvidar, o incluso hasta sintaxis se nos pueden olvidar. Por ejemplo, algunas veces para mis videos de YouTube, yo tengo que hacer una práctica para refrescar la memoria de sintaxis, porque cuando una persona se acostumbra a trabajar en diferentes lenguajes de programación, puede llegar a confundirse con la sintaxis y olvidar algunos conceptos. Lo recomendable es que en algunas cosas sí se tomen apuntes en libreta, como si son conceptos o temas así, pero ya sus apuntes por default tienen que ser tiene que ser el código, porque con esto ustedes repasen. Además, recuerden que hasta el mejor programador del mundo escribe algo en Google para saber cómo se hace múltiples de veces, porque no todos los seres humanos tenemos una capacidad de memoria para almacenar toda la información que nos llegue para siempre, porque recuerden que lo que no se practica siempre se termina olvidando. Bueno.